del periódico Regeneración. Hoy vamos a tener muchísimos temas para hablar. Vamos a tratar lo que ha sucedido en Venezuela, las elecciones de Venezuela, la postura del gobierno del presidente López Obrador. Vamos a tratar también sobre esta campaña de guerra sucia que están haciendo la derecha sobre la supuesta representación ilegal que ha habido o que habrá en la Cámara de Diputados. Y también vamos a hablar de buenas noticias, como es la amplia aprobación que tiene el gobierno de López Obrador. También vamos a tener las secciones de Dani Campero y del Mayo Monero. Así es que vamos a su programa del periódico Regeneración en la 4TV. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en su programa del periódico Regeneración y hoy vamos a hablar de varios temas, de 4 temas que me parecen que son importantes y que recogen más o menos lo que está sucediendo en la política, lo que está sucediendo en las discusiones mediáticas y en la agenda pública de este país. Una que me parece importante es esta campaña que la derecha ha orquestado para tratar de quitarle legitimidad al triunfo de Claudia Sheinbaum, al triunfo de Morena y sus aliados en el Congreso y a esta gran fiesta que hubo el 2 de junio, donde la gente salió a votar y donde la gente decidió que quería que continuara el gobierno de la Cuarta Transformación y que se profundizara de forma en lo legal, en la Constitución, en las leyes, pues este movimiento y este proyecto de país. Entonces, lo que ha hecho la derecha es tratar de, meter en la discusión pública el tema de una supuesta representación ilegal por parte de Morena y por parte de los partidos aliados del Partido Verde y del PT. Y esto con la intención de meter presión, de chantajear incluso a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La derecha lo que hace es que extrae el número de votos de los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, que ya desapareció, y MC, y por otro lado los partidos de la coalición que conformaron Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y entonces a partir de estos votos dice que Morena no debe de tener más del 56% de los diputados en el Congreso de la Unión y que los partidos de oposición deben de tener alrededor del 45% en cuanto a diputados. Esto a partir de la votación que se obtuvo en la votación de diputados federales y de senadores. Esto va en contra de la ley, una ley que, por cierto, los partidos del PRI, del PAN, aprobaron hace ya más de 10 años. Porque lo que ellos están diciendo es que como ellos ganaron o ellos obtuvieron más del 40% de los votos a nivel del Congreso, ellos deberían de tener ese número de diputados en el Congreso o lo que corresponda a ese porcentaje. Pero la ley indica que no es así. Y vamos a analizarlo, un poquito más a profundidad. Hay 2 tipos de elección. Una que es por voto directo de diputados, que se le llama mayoría relativa, y esa votación son 300 legisladores. Se hace por cada distrito electoral en todo el país, que son 300, se hacen elecciones y gana pues, el que obtenga más votos y se convierte en diputado o en diputada. Esa es la parte de la mayoría relativa. La otra es la mayoría proporcional y que esa corresponde a el número de votos que se tuvo y también el número de triunfos que hubo en respecto a la mayoría relativa. Y entonces, en el caso de la mayoría proporcional, aquí tengo los datos, Morena ganó 161 distritos, es decir, más de la mitad de los distritos que hay en el país de los 300 distritos. El PT ganó 38 distritos y el Partido Verde ganó 57. Entonces, obtienen más de 200 espacios en la Cámara de Diputados. El PAN
De 300 distritos, ganó 32 distritos. Es decir, ganó el 10% de los distritos en todo el país. Si son 300, ganó 31. El PRI solamente ganó 9 distritos y el PRD ganó un distrito. Entonces, entre los partidos, Movimiento Ciudadano ganó otro distrito y un candidato independiente otro. Entonces, si hacemos la cuenta, el PAN y el PRI, junto con el PRD, ganaron 42 distritos. Y si unimos a MC, serían 43 distritos de 300. Entonces, pues es evidente que en la votación directa por distritos, la alianza Morena, PT y Partido Verde, pues se llevaron no solamente más de la mitad, sino muchísimos diputados que corresponderían, si fuera solamente la elección de mayoría relativa, pues se tendría la mayoría calificada y se podría cambiar la Constitución. En cuanto a la representación proporcional, Morena se le tendrían que asignar 87 diputados, es decir, de 161 de mayoría relativa por representación proporcional, se le asignarían 87. Al PT se le asignarían 12, tiene 38 por mayoría relativa y se le asignarían 12. Y al Partido Verde se le asignarían 18 diputados de mayoría de representación proporcional y tendrían 57 de mayoría relativa. Es decir, es muchísimo menos en cuanto a diputados de representación proporcional. Pero al PAN, por esta proporción, se le asignan 36 diputados, es decir, ellos ganaron, el PAN ganó 32 distritos y se le están asignando 36 diputados, es decir, más del 100% de los diputados que tienen por el principio de mayoría relativa. Al PRI, que es el caso donde se le asignan más diputados de mayoría de representación proporcional, tiene 9 de mayoría relativa y se le asignan 24, es decir, casi 3 veces el número de diputados que ganó con voto directo. Al PRD no se le asigna ninguno y a Movimiento Ciudadano, que ganó solamente un distrito, es decir, que tiene solamente un diputado de mayoría relativa, se le asignarían 23 diputados de representación proporcional por la cantidad de votos que obtuvo en la elección. Entonces, es una cuestión que evidentemente por representación proporcional a los partidos que tienen menos votación se les asigna más porque pues tuvieron votos y a los partidos que tuvieron o que ganaron más distritos se les asignan menos de representación proporcional. Así es como está en la ley. Ellos, los de la oposición, dicen que la ley indica que no se le puede haber una sobrerepresentación, es decir, el número de votos por el número de diputados de representación proporcional de más del 9%. Esto es respecto a partidos políticos. La ley indica que no pueden tener más del 8% de sobrerepresentación los partidos políticos. Y eso en esta composición de lo que es la Cámara de Diputados, ni Morena, ni PT, ni el Verde obtienen más del 8% de los votos que sacaron en total. Entonces, ahí se respeta la ley. Pero los del PAN, del PRI y del PRD dicen que eso no es por partido político, sino eso es por coalición, algo que no está en la ley, que no está en la Constitución. Entonces, a partir de esto, que es como pues tratan de engañar con que está en la ley, ellos dicen que la sobrerepresentación es normal en las democracias y en nuestro sistema electoral y en la repartición de legisladores está y es parte de ese proceso, no es nada ilegal. Bueno, pues ellos quieren hacer el discurso de que esta sobrerepresentación es ilegal, cuando en realidad no es ilegal, es algo que está en la Constitución. Es muy complicado que en una votación el número de votos que tiene un partido político se transforme de forma igual a número de diputados. Prácticamente en ningún sistema electoral sucede eso. Y hubo un intento, cosa muy interesante, de una reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que
para que hubiera una mayor relación entre el número de votos obtenidos y el número de representantes en el Congreso. Esta votación se iba a hacer por circunscripción y además iba a haber una lista y se iba a asignar, dependiendo del número de votos, el número de diputados. Eso era para que eliminar la sobrerepresentación que actualmente existe en la ley. Esa iniciativa que presentó López Obrador fue combatida por los partidos que hoy están en contra de la sobrerepresentación. Fue cuando estos partidos, PAN, PRI y PRD, hicieron una cosa que se llamó Marea Rosa, un movimiento que decían que era muy importante, y su discurso era defendamos al INE, cuando el INE ni siquiera estaba en peligro, ¿no? Y entonces salieron a marchar, hicieron movilizaciones en varias partes de la República, hicieron discursos, foros para rechazar esa reforma que tenía como intención eliminar en lo más posible la sobrerepresentación. La reforma no fue aprobada porque los votos de los legisladores del PAN, PRI y PRD lo impidieron. Ahora, esos mismos legisladores y esos mismos partidos políticos que impidieron esta reforma, ahora están en contra de que haya sobrerepresentación. Es un caso verdaderamente absurdo, ¿no? Porque pues en ese momento estaban en contra y ahora supuestamente estarían a favor de lo que la reforma de López Obrador tenía. Entonces, no se violenta la ley con la sobrerepresentación, no es un acto ilegal, no se viola ninguna legislación, sino lo que se hace es que se respeta lo que está en este momento en la ley, en la legislación en materia electoral y en la propia Constitución, ¿sí? Entonces, evidentemente es algo legal y como perdieron, como están muy enojados porque Morena y sus aliados van a tener mayoría relativa en el Congreso, pues están tratando de presionar a consejeros, que son los que hacen el primer borrador de la asignación de diputados de representación proporcional, y también están presionando a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que se viole la ley, porque si se le asignaran más diputados de representación proporcional, se estaría violentando la legislación. Hay un video que vamos a ver de una, pues es académica y es comentadora de noticias, que dirige una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es una organización que, aunque su nombre diga que están en contra de la corrupción, en realidad pues las personas que dominan esta organización están a favor de la corrupción y es una organización de golpeteo a gobiernos de izquierda. Dos grupos que argumentan de manera diferenciada, yo diría que del lado gubernamental, que son los que están argumentando en favor de la sobrerepresentación, hay un solo argumento. Yo no he escuchado más que el de la secretaria de Gobernación, de López Obrador, que ha repetido el exministro Saldívar, y que es que la Constitución no dice partido y coalición, sino nada más partido, y no he escuchado nada más que eso. No sé, Pepe, si tú hayas escuchado otro argumento. Y bueno, María Amparo Casar dice que el único argumento que tiene, digamos, el gobierno de México para establecer este principio de sobrerepresentación es la Constitución. Pero es absurdo porque la Constitución es el máximo órgano, es la máxima ley que hay en el país y entonces, pues si la Constitución indica cómo se reparten o cómo debe de ser la repartición de diputaciones de representación proporcional, hacer algo contrario a ella sería violar la ley y violar la propia Constitución. Entonces es absurdo estos discursos, pero es parte de lo que están haciendo la derecha para tratar de convencer a la población a partir de los discursos de los políticos de derecha o de los comentócratas de derecha que constantemente y todos los días en medios de comunicación dicen que la forma en cómo se elegiría o cómo se repartirían las diputaciones de representación proporcional es ilegal cuando en realidad está completamente apegado a la ley.
Entonces estos personajes que siempre dicen que hay que respetar la ley, ahora están diciendo o ahora están pidiendo que se viole la ley, y eso es algo que no debe de suceder. Bueno, pues ese es un tema. El otro tema otro de los temas que me gustaría hablar es sobre lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela, y especialmente la política que ha tenido el gobierno de México respecto a las elecciones en Venezuela. Venezuela durante muchísimos años ha sido un país atacado por las oligarquías de América Latina, primero por la oligarquía de Venezuela y después por las oligarquías de los demás países de América Latina, y también por Estados Unidos, porque Venezuela, pues además de que es un país que tiene la mayor riqueza petrolera en el mundo, pues es un país que durante varios años, durante más de 2 décadas, ha sido gobernado por la izquierda. Y la izquierda ha impedido que se saque a esa riqueza petrolera y que esa riqueza petrolera pues beneficie a la gente, al pueblo. Entonces, en estas elecciones, donde contendió el actual presidente, Nicolás Maduro, junto con el candidato de oposición, el candidato más fuerte de oposición, que es Edmundo González, que está apoyado por una personaje muy maquiavélica que se llama María Corina, pues ellos se hicieron las elecciones en Venezuela y gana Maduro, según todas las encuestas y según también el Consejo Electoral, pero la oposición dice que ganaron ellos y que las elecciones fueron fraudulentas. Esto ha provocado una campaña mediática de las derechas para tratar de deslegitimar y para tratar de convencer a la gente de que el proceso electoral fue fraudulento. La postura de México respecto a esas elecciones ha sido que se respeten los resultados del Consejo Electoral de Venezuela. Y esta actitud, esta postura del gobierno de México no solamente es respetando los valores de la política exterior mexicana, que es respetar la autodeterminación de los pueblos, sino que también al defender esto, al defender la soberanía de Venezuela, lo que está haciendo el presidente López Obrador es también defender la soberanía de México y de otros países de América Latina, porque es completamente ilegal y es algo completamente falto de ética que otras naciones se inmiscuyan y presionen a un país para beneficiar a un candidato, como lo ha estado haciendo gobiernos de derecha como el de Argentina, con el presidente Javier Milei, que además ha sido un desastre en materia económica, o con otras naciones como Estados Unidos, que incluso ya reconoció al candidato perdedor Edmundo González como si fuera el presidente. Entonces, esta política mexicana no solamente es la defensa de la soberanía de Venezuela, sino también es la defensa de la soberanía de toda América Latina respecto al imperio estadounidense, y además pues eso beneficia muchísimo a los pueblos de América Latina y a las soberanías de estos países, y coloca al presidente como uno de los grandes líderes a nivel América Latina, porque defiende procesos soberanos, porque defiende procesos donde el pueblo es el que decide. Entonces esto es lo que acontece en el caso de Venezuela, y me parece que es muy encomiable la decisión del presidente López Obrador de defender la soberanía de Venezuela y de pedir que se respeten los resultados del Consejo Electoral de ese país. Esto, por supuesto, ha generado muchísimas críticas hacia López Obrador por parte de la oposición, que siempre critica a López Obrador en cualquier acción que realiza, pero que en realidad pues, lo que está haciendo el presidente es respetar la política exterior mexicana, que durante los años del neoliberalismo prácticamente se plegó a todas las decisiones de Estados Unidos. Entonces, es importante tener esto, que no solamente se entienda la postura de México respecto a Venezuela como una postura de respeto a la soberanía de aquel país, sino también como una postura de respeto a los pueblos de América Latina en su conjunto, y que no es justo que Estados Unidos organice campañas mediáticas que puedan resultar en violaciones a la soberanía de los países y en violaciones a los procesos democráticos de esas naciones. Entonces, bueno, pues es parte también de estos temas que están
actualmente pues en la agenda pública. Y bueno, hay otros dos temas que me gustaría analizar. Hace unos días se capturaron, o todavía no se sabe porque el gobierno de Estados Unidos no ha dado una postura muy clara acerca de lo que sucedió, pero se capturó o se tiene a uno de los narcotraficantes pues, más mediáticos, uno de los traficantes que tiene más años operando, que es Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Uno de los líderes del cártel de Sinaloa y uno pues, de los narcotraficantes históricos, digamos. En ese sentido, como el gobierno de Estados Unidos no ha explicado bien si fue una captura, si fue una entrega, si fue que hubieran secuestrado al Mayo Zambada y lo hubieran entregado. No se sabe porque ha habido muy poca transparencia al respecto, pero la postura del gobierno de López Obrador pues, ha sido una, que expliquen qué es lo que realmente sucedió, y dos, pues ellos, el gobierno mexicano, pues ha no solamente pedido a Estados Unidos una explicación, sino que también está tomando acciones para que en caso de que esta entrega o esta captura del Mayo Zambada no tenga implicaciones en, digamos, la violencia en los estados donde había influencia del cártel de Sinaloa, como el propio Sinaloa o algunas otras entidades del país. Y aquí hay una cuestión muy interesante porque durante mucho tiempo la DEA, que es una agencia que supuestamente combate el tráfico de drogas en Estados Unidos y en otros países, durante muchísimos años operó en México pues como si no tuviera un jefe o como si pudiera operar en un país extranjero, agentes de la DEA, a su antojo. Con Andrés Manuel esto cambió, porque Andrés Manuel ha dicho que pues, se deben de seguir los procesos legales para que puedan operar en México, y esto ha creado fricciones con la directora de la DEA. Un caso hace algunos meses que la directora de la DEA se quejó porque no se le había otorgado una visa o unas visas a agentes de la DEA en México, y el presidente López Obrador dijo pues, que no se le otorgaron porque en el proceso todavía estaba, ¿no? Y que no se iba a hacer lo que indicara la propia DEA. Pero la DEA, que es una agencia en muchos sentidos que se transforma no digamos, en una agencia de seguridad, sino que se transforma en una agencia política de golpeteo a países de América Latina, con el supuesto pretexto de que las drogas y bla, 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 pues se inmiscuye en asuntos políticos. Y eso es lo que en realidad está haciendo. La DEA ha filtrado testimonios de personas que capturan y que después les dan la libertad para que a partir de esos testimonios se pueda supuestamente capturar a más personas, testigos protegidos. Pues esta DEA filtró hace unos meses varios testimonios a 3 periodistas en donde se incluye a una persona muy conocida en México que se llama Anabel Hernández. Anabel Hernández durante buena parte de su carrera periodística manejado información solamente de la DEA, testimonios, filtraciones que solamente se las hacen a ella, acceso a investigaciones, y hace unos cuantos meses se hizo un supuesto reportaje que lo sacaron varios periodistas, incluida Anabel Hernández, 3 periodistas, incluida Anabel Hernández, donde supuestamente se le relacionaba al presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa, y se indicaba que había sospechas de que en la campaña de 2006 López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. Esta investigación en la mañanera y en otras investigaciones periodísticas pues fue completamente desmantelada, ¿no? Porque pues, es absurdo, porque no hay pruebas, porque son puros testimonios, porque además esos testimonios son de testigos protegidos que hablan para que puedan obtener su libertad, pero constantemente Anabel Hernández ha dicho que hay una relación entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, lo cual es una gran mentira. Pero la campaña está, y si nosotros observamos cómo fue esa campaña, pues entonces empezamos a establecer conexiones que nos hablan más de una investigación periodística,
o de una investigación con interés de acabar con el narcotráfico, sino que nos hablan de una investigación con tintes políticos. Después de que se publicara este supuesto nexo entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, empezó en redes sociales, especialmente en Twitter, o ahora se llama X, una campaña para relacionar en el mismo sentido a López Obrador con el cártel de Sinaloa. Y esa campaña se denominó con muchas tendencias, donde se establecía que AMLO el narcopresidente o la narcopresidencia. Incluso también golpearon a la propia Claudia Sheinbaum. Y esta campaña en realidad es parte de la campaña de la DEA para desprestigiar a López Obrador, donde Anabel Hernández cumple una función importantísima. A ella es a la que le filtran toda la información, ella es la que maneja testimonios o supuestos testimonios que solamente saben los agentes de la DEA, tiene acceso a todos los agentes de la DEA o a los que quieran hablar, a los testimonios, a las investigaciones. Entonces, más que periodista de investigación, Anabel Hernández parece una agente de la DEA o parece una periodista que representa los intereses de la DEA. Por eso, en sus conferencias de prensa, Andrés Manuel siempre ha establecido que Anabel Hernández, que hay una sospecha porque pues, maneja toda la información de la DEA. Y no solamente la DEA quiere atacar, en el sentido, claro, con estas campañas mediáticas a Andrés Manuel López Obrador, sino que también busca convencer de que el ejército mexicano fue el culpable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo cual también el presidente López Obrador ha dicho que si bien participaron elementos del ejército en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ya sea por omisión o por algún otro tipo de acción, eso no representa de que todo el ejército como institución haya sido la culpable o el culpable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, también hay que entender toda esta andanada mediática en contra de López Obrador con esa intención, donde Anabel Hernández, más que periodista, parece una agente de la DEA. Y eso hay que mencionarlo porque continúa teniendo mucha, digamos, mucha influencia, ¿no? Anabel Hernández en ciertos medios de comunicación, y todo lo que dice esos medios de comunicación lo toman como cierto, cuando en realidad hay que preguntarse si realmente o cuáles son los vínculos de Anabel Hernández con la DEA. Y bueno, para terminar ya, una muy buena noticia, se hizo una encuesta. Bueno, la mayoría de las encuestas que se hacen sobre la aprobación del presidente López Obrador hablan de que está arriba del 70%. Pero hace poco el equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum mandó a hacer una encuesta para ver si continuaba con las mañaneras, qué es lo que pensaba la gente de las mañaneras, qué horario sería más adecuado para las conferencias de prensa en el próximo sexenio, qué temas les gustaría que trataran. Bueno, en fin, se hizo toda esa encuesta, pero también se hizo una encuesta sobre la aprobación del presidente. Una encuesta de una casa encuestadora, Mendoza, si mal no recuerdo. Y en esa encuesta lo que tenemos es una aprobación del presidente, ahorita les doy el dato preciso, del 83%. ¿Sí? Esto es algo muy interesante, porque en general las administraciones que terminan o que van terminando su periodo suelen tener un nivel de aprobación más bajo del que tenían cuando inició su gestión, por, digamos, la cuestión del ejercicio del poder, porque hay críticas, porque se le critica de los medios de comunicación, porque los partidos de oposición plantean golpeteos, porque es normal que se desgaste una administración conforme realiza la gestión y conforme gobierna. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido esta aprobación e incluso ha subido. Entonces, tenemos a un presidente que tiene el 83% de aprobación, cuando teníamos, o los anteriores mandatarios, unos que llegaron de forma ilegítima, como Felipe Calderón, empezaban a tener una aprobación muchísimo menor del 50%, ¿no? Incluso el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, apenas
o más bien ni llegaba al 20% de aprobación. Entonces, ¿qué nos indica esta gran aprobación? No solamente en esta encuesta, que lo pone al 85% de aprobación, sino en otras encuestas que lo ponen en 70, 75, 78. Indica que este gobierno, ha dado resultados, es decir, que este gobierno ha tenido una política social efectiva, que este gobierno es reconocido por la gente como un gobierno que combate la corrupción, que este gobierno ha hecho obras que las anteriores administraciones no hacían, como un Tren Maya, como una refinería, como unos caminos hermosos en el estado de Hidalgo, como 2 aeropuertos, es decir, que ha sido efectivo en cuanto al uso de recursos, que está cercano a la gente y que es un gobierno que tiene el respeto del pueblo. Eso es muy complicado de lograr y eso es lo que ha logrado la administración de Andrés Manuel López Obrador. El 83% de los mexicanos considera que ese gobierno lo representa, aprueba las acciones de ese gobierno y evidentemente ese porcentaje de gente pues también buscó en las elecciones del 2 de junio que continuara esta política y este proyecto de nación. Tan es así que Claudia Sheinbaum ganó con más votos que el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Más de 35 millones de votos. Entonces, ahí el punto es que tenemos que este gobierno ha hecho las cosas bien y que hay una gran responsabilidad del próximo gobierno para hacer todavía las cosas mejor, para profundizar políticas que vienen de este gobierno, para hacer reformas importantes como la reforma al Poder Judicial, como hacer constitucional los apoyos a los jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo Futuro, en fin, muchas políticas que van profundizando a la cuarta transformación a nivel de las leyes, algo que los gobiernos neoliberales dejaron como una constitución o leyes neoliberales. Bueno, pues esto se está cambiando y es importante tener en cuenta pues esta aprobación. Y es importante que esta aprobación es parte del respeto que el pueblo de México le tiene a la actual administración y que el pueblo de México le tiene a la virtual candidata electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues es parte de lo que ha significado la cuarta transformación para México y que el pueblo pues está contento con el gobierno que tiene y que tiene un respeto por su presidente. Cosas que en anteriores administraciones o con los últimos gobiernos del PRI y del PAN por supuesto que no sucedía. Y bueno, pues esos son los temas que tenemos ahora en este programa del periódico Regeneración. Y pues vamos ahora a la siguiente sección con el Mayo Monero. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestra sección de cartones del periódico Regeneración. Tenemos este primer cartón del Monero Hernández, en donde presenta a Dina Boluarte, presidenta de Perú, quien llegó al puesto ejecutivo a través de un golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo en 2023, quien dice: no podemos reconocer el triunfo de Maduro si fue por medio de unas elecciones. El pasado domingo 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, en las cuales el presidente Nicolás Maduro obtuvo el 51.20% de los sufragios, en tanto que el opositor Edmundo González obtuvo el 44.2%. Ante la victoria del mandatario, de inmediato salió Estados Unidos, la OEA y la derecha internacional a desconocer los resultados, argumentando que hubo fraude electoral. ¿Acaso no nos suena conocido este escenario? Y es que desde hace años Estados Unidos ha sostenido un bloqueo económico en contra de la República Bolivariana. Varios intentos de golpe de Estado y guerra mediática que han tenido por objetivo derrocar a su gobierno progresista para saquear sus recursos naturales y tener pleno control político en la región. El segundo cartón que tenemos es del Monero Rapé, quien dibuja a Claudio X González diciéndole a Guadalupe Tadei, presidenta del INE: viólala, refiriéndose a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos sabemos que la derecha, lo que no puede ganar en las urnas, lo quiere ganar con trampas en el escritorio. La sobrerepresentación es una regla que la propia derecha admitió cuando le convenía y ahora, como en las elecciones pasadas perdió casi todo, quieren cambiarlo porque ya no les conviene. ¿No que la ley es la ley? Y el último cartón es del caricaturista Antonio Rodríguez,
quien dibuja a Benjamín Netanyahu con la antorcha olímpica encendida a punto de encender el pebetero, el cual contiene la destruida Gaza. Se inauguraron los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional aceptó la participación del Estado de Israel a pesar del reclamo internacional en contra del genocidio que están implementando en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado. Hemos visto videos de cómo los atletas, que también son soldados del Estado de Israel, se burlan o disfrutan de la masacre al pueblo palestino durante su servicio. Esto ha causado una gran indignación y dolor en el mundo y desenmascara los intereses de los que se dicen protectores de la democracia y apoyan al Estado sionista. Eso es todo por esta ocasión. Recuerden leer nuestro periódico Regeneración y nos vemos la siguiente. Sigamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ahora vamos con la sección de Dani Campero, donde desmenuza todas las noticias falsas y todas las campañas de odio, de mentiras que hace la derecha. Así es que vamos con ella. Bienvenidos a esta sección del programa Regeneración, en donde nos dedicamos a desmentir a la derecha. Comencemos. La derecha, rancia y mentirosa, insiste en su narrativa del narcopresidente y vuelve a circular en redes sociales como X una fotografía falsa, porque claramente es un fotomontaje en donde supuestamente se ve al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto a otra persona, el capo del narcotráfico, el Mayo Zambada. Además, para hacer todavía más creíble esta imagen, según ellos, circula la imagen acompañada de la captura de un tuit que está a nombre de la periodista mexicana Anabel Hernández, cuestionándolo al presidente. Recordemos que esta supuesta cuenta de la periodista ha sido denunciada varias veces por usurpar su identidad. La verdad es que la fotografía que circula en redes sociales, la original, es una imagen donde aparece AMLO y Alfonso Durazo en su última gira. Estos días la derecha miserable también tuvo tiempo para tratar de golpetear al sistema de salud con dos notas que fueron falsas, pero que fueron impulsadas por ellos. La primera mentira que circuló en redes sociales fue la de un supuesto traslado de un paciente en un carrito de supermercado a falta de camillas en un hospital del IMSS en Chiapas, que presentaron como un hecho actual y que tuvo un alcance de 85,000 vistas en la red X. La realidad es que el video que circula en redes sociales fue grabado en un hospital de Tabasco en noviembre del 17, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. La otra nota falsa que impulsaron fue la que circuló también en X, donde aseguraban que una persona perdió la vida en un hospital del IMSS de Nuevo León porque le negaron la atención médica por no ser derechohabiente. El Instituto Nacional Mexicano del Seguro Social de Nuevo León desmintió que trabajadores del Hospital General Zona 33, que está ubicado en Monterrey, hayan negado la atención en el servicio de urgencias. También aclararon que en la revisión de cámaras de seguridad y de bitácoras de atención no se encontró registro de que haya llegado a esta unidad un caso como en el expuesto por el medio televisivo del Canal 7. Además, el instituto precisó que su personal atiende a toda persona que llegue con emergencia médica sin importar si es o no derechohabiente. Como vemos, a la derecha rapaz e indolente no le interesa difundir desinformación con tal de golpetear y crear descontento en la sociedad, aunque afortunadamente a esa cadena de televisión ya muy pocos o nadie les cree. Y para terminar, por supuesto que al tema de la captura del Mayo Zambada lo han querido ocupar para seguir hablando del supuesto vínculo del gobierno con el crimen organizado. Es más, se atreven a decir y difundir en redes sociales que al momento de su captura, el Mayo Zambada era cuidado por el ejército mexicano y que traía una playera de Morena, lo cual claramente sería una prueba irrefutable de su relación con el partido en el poder. De acuerdo con los informes oficiales del Departamento de Justicia, de la Casa Blanca, del Fiscal General de Estados Unidos y de la directora de la DEA sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, no se informa la participación del ejército como su cuerpo de seguridad. Además, la imagen que circula en redes sociales fue alterada digitalmente. En la fotografía original, Ismael Zambada porta una playera color azul y no guinda.
Como vemos, compañeras, compañeros y compañeres, las mentiras no van a parar y nosotros debemos estar preparados con información verificable y confiable para no permitirles difundir su odio y miseria. Nos vemos en el próximo Regeneración para enterarnos de lo que realmente pasa en este país y para seguir desmintiendo los intereses de la derecha mezquina. Pues este fue el programa del periódico Regeneración. Recuerden compartirlo, recuerden pues darle me gusta al programa, recuerden suscribirse al canal de la 4T, a este esfuerzo que se hace, a este medio de comunicación que es muy importante. Y pues nos veremos dentro de 15 días con otro programa del periódico Regeneración. Gracias y abrazos.